Para el Señor, hermano, lo que Dios siempre quiere hacer que nosotros, antes de que hagamos y aprendamos algo adelante, tenemos que consultar a Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios que quiere en nuestras vidas? ¿Verdad? Hacerlo de tal manera que dice la palabra, ¿verdad?, que si uno, dos o tres nos pusiéramos de acuerdo, Él está en medio. Pero estas personas no estaban poniendo en medio a Jehová, no estaban poniendo en medio a Dios, sino ellos mismos estaban edificando esa torre, pero no le habían pedido nada a Dios, no habían orado a Dios si era su voluntad que construyeran, porque a veces hay cierta rebeldía en el hombre, ¿verdad?, que sobrepasa las cosas de Dios, y Dios dice, no, en el momento que tengo que poner un alto por la manera de conducir, o por la manera que se están guiando a su manera, sin consultarme a mí, sin consultar a Dios. Por eso Dios es necesario, ¿va?, que a veces tengamos que doblar rodillas y preguntarle a Dios, ¿cuál es tu guianza, Señor? Que, mira, yo pretendo hacer este viaje, yo pretendo hacer este negocio, pero tú qué dices, ¿verdad? Porque no voy a hacer que la fama, por haber dicho, no, pues yo hice este negocio y me resultó, y ahora me está trayendo millones y millones de dólares, yo lo hice. Y dice Dios, ¿y yo? ¿Dónde quedo? ¿Dónde está mi voluntad en lo que yo quiero ayudarte? Amén. Es una forma de edificar, ¿verdad? Sin una edificación que Dios esté en medio de lo que del propósito de Dios y sea su voluntad, para que nos pongamos de acuerdo y pues usted pueda lograr una gran bendición delante de Dios. Amén. Dice, tomé algunas notas. Torre Babel, asfalto es un material viscoso, pegajoso, de color negro, usado aglomeradamente en mezclas alfásticas para la construcción de carreteras, autovías y autopistas. Amén. Yo estuve viendo una foto, ¿verdad?, y eran trozos así, realmente no era ladrillo, no era que pudieran así edificar, sino todo lo fundieron, todo lo hicieron así y pusieron a construir todo eso y lo fueron formando de tal manera que iban a ser un simiente fuerte, y sí que lo estaban logrando, sí que lo estaban logrando eso. Amén. Hermano, vayamos un poquito también, eso es una parte de un cimiento, le he puesto los cimientos, pero vayamos a otra parte que un día lo he predicado, pero esto me podría el Señor que lo hiciéramos. Por favor, vayamos a Mateo capítulo 7, por favor. Cuando todos lo tengan, por favor, decir amén. Amén. Gloria a Dios. Del versículo 24 al 29. Amén. Espíritu Santo, tú toma el control, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone por práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Pero todo aquel que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y cayó. Grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Yo me estaba meditando eso mucho, porque yo dije, Señor, si tú estás poniendo que hagamos en práctica, que vengamos, Señor, a ser un hombre sabio, que edifiquemos tu casa sobre la roca. Amén. Y tú pones ciertos cimientos, cayó la lluvia, y yo empecé a ver, bueno, ¿qué será la lluvia que está hablando aquí en la Escritura? Pues obviamente todos vamos a pensar un poquito, ¿verdad?, de lo que podría ser ahora de los problemas que invaden. Pues muchas veces ver los problemas, la actualidad, ¿verdad?, lo que llega. Pero estaba viendo, si hace tiempo, ¿verdad?, esa Escritura ha sido siempre ha dejado una gran enseñanza. Yo estaba meditando esto y decía, Señor, ¿qué son las lluvias? Entonces yo me quedaba así, Señor, ábreme el entendimiento, dame sabiduría para entender. Y me pasaba poco a poco leyendo, y de momento me llevó allá a ver un poquito la Torre de Babel,
a cómo lo estaba dando el cimiento, y empecé a ver este gran cimiento de su palabra, amén, que propongamos, ¿verdad?, sobre la roca. Pero está bien lo que hizo los vientos, ¿verdad? Aquí cayó lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. ¿Qué es la casa? Pues somos, ¿verdad? Dice el Espíritu Santo que Él es nuestro templo, ¿verdad? Es el templo del Espíritu Santo nosotros. Entonces, por cierto, ¿verdad?, será mi casa, esta será mi casa, pero para que no sea tirada, tendré que llenarme de la presencia del Espíritu Santo para que no sea derrumbado, amén. ¿Y cómo va a ser eso? Bueno, yo estuve viendo algunas cosas, digo, la predicación va a ser un poquito conmigo, como voy a tocar unos temas que estuve yo estudiando, donde yo me llevé, porque en México es muchas veces se dan, ¿verdad?, las culturas como los indígenas. Estaba viendo eso, que hoy en la actualidad la corriente que se mueve a través de cuando yo me acuerdo que cuando yo nací y todo lo que empecé a ir a la escuela, todo lo que se me explicaba, todo a veces de la historia de México, y entonces yo me quedaba viendo, y ahora que estoy en el Evangelio empiezo a ver, y entonces empecé a ver un poquito lo que es de las corrientes, ¿verdad?, de las enseñanzas de allá afuera, a lo que es la verdad del Evangelio, en contra de las enseñanzas de allá afuera, amén, porque muchas veces uno, pues, cultura, apréndelo, y uno lo lleva, pero resulta, ¿verdad?, que a través de cuando va uno, pues resulta que ya hay ciertas maneras, ¿verdad?, que son ancestros, por una parte hay luchas por un ancestro de una manera, pero hay luchas de otra manera de ancestros también que vienen. Entonces yo estaba viendo, ¿qué es esto? Y entonces me encontré un poquito con los cimientos que estaba hablando, ¿verdad? Que a veces las enseñanzas que dan en las escuelas o los aprendizajes que nos llaman, es una batalla, guerra espiritual que surge para nosotros, amén, o para nuestros niños o para nuestros jóvenes que van creciendo. Ya que uno ya pasó por ese momento, pues agarra uno, se afianza en la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que deja toda esta clase de enseñanzas, ¿verdad? Porque lo tiene que pasar a veces en ciencias sociales y todo eso de la materia, y lo enseñan a uno toda la historia, pero hay consecuencias que vienen a través de todo esto. ¿Por qué? Porque son otros dioses. Diga, otros dioses. Entonces Dios aquí veía un poquito lo que era, me llevó esto a ver lo de México, ¿verdad? Y me remontó un poquito porque estaba sentado meditando, y entonces me llevó a ver otros dioses de momento, decir, ¿cómo puede ser posible? Pero es así. Claro, el Dios de la lluvia, el Dios de la lluvia, y otros que le describían como un Dios del rayo y de los terremotos. Y entonces yo empecé a ver y dije, ¡ay, Dios! Entonces esto puede ser una lucha para la iglesia cristiana, sí. ¿Por qué? Por la manera, ¿verdad?, que ellos se dicen ser dioses, ¿sí? Por la manera que ellos tienen su cultura, amén, y la manera que nos han enseñado, nos han dicho, ¿verdad? Ellos lo ven muy, muy suave, y dicen, no, pues, ¿qué pasa, no? Dice, los terremotos, claro, deriva de Tlayi, que significa tierra, Otni, que significa néctar, o pulque. Que, bueno, yo allá donde soy, allá se da mucho pulque, amén. En los ranchos de México se vende mucho el pulque. No sé si usted ha sabido de eso, del pulque. Es una bebida alcohólica, ¿verdad? Pero de ahí se deriva de la tierra, ¿me entiende? Yo me acuerdo que ahí en los puestecitos o así en el pueblo vendían pulque. Iba mucha gente de sombrero, ¿verdad? Gente que iba y compraba pulque, ¿verdad? Y de ahí se derivan esta situación, de ahí viene todo eso. Es totalmente una amenaza de una idolatría a través de esta clase de administración, que diga, bueno, ¿cómo es posible que sea eso? Sí, pues de ahí viene, y ahí se deriva, ¿verdad?, que el pulque. Y yo me quedé, ¿cómo es posible que de ahí venga eso, ¿verdad? Dice la palabra, ¿verdad?, el que pone en práctica se llama un hombre sabio, que dejó
su casa sobre la roca.